Entonces, ¿por qué decimos que Velázquez es actual, que Goya es actual, que el Quijote es actual y no decimos que Marx es actual? ¿O Kant no es actual? Pues eso lo dice la gente que no ha leído. Porque leyendo a todas estas personas, estos grandes pensadores y artistas y músicos de la humanidad, se le cae la baba. Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad se le cae la baba. Leyendo el Capital, si algunos habéis tenido la oportunidad de leer el Capital, se te cae la baba. Leyendo el Manifiesto Comunista se te cae la baba. Porque cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, que se lo dirige a los trabajadores y proletarios de todo el mundo unidos, en el mundo no había proletarios. Esto la gente no lo tiene en cuenta. Pero Marx en 1844 ya sabía que en todo el mundo lo que se iba a desarrollar es la clase trabajadora. Y que la clase trabajadora iba a ser una potencia social capaz de cambiar y de hacer una revolución no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y esto solo lo dijo Marx. Marx no solamente murió hace 150 años, sino que hace 150 años se anticipó a lo que hoy está ocurriendo. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba economía, pues los profesores de economía se reían se tomaban a chanza, ¿no? Este tipo de descripciones que hace Marx de las condiciones de trabajo, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, de la explotación, del hambre, de las enfermedades, de las condiciones de vivienda, de habitabilidad, etcétera, 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 etcétera. Decían, claro, fijaros hoy cómo vive la clase trabajadora y cómo vivía en Inglaterra a mediados del siglo. Pero claro, es que la clase trabajadora ha vivido bien durante una temporada porque ha existido una revolución rusa, un grupo de países socialistas muy fuertes y porque ha habido un movimiento obrero muy fuerte. Cuando eso se ha acabado, el capitalismo vuelve a su estado primitivo. Y se acabaron la educación, y se acabó la sanidad, y se acabaron los derechos sociales, y se rebajan los salarios, y se alarga la jornada de trabajo. Y en España hay 5 millones de trabajadores que no tienen trabajo. Esto no es una crisis del capitalismo. Esto es el capitalismo. Esto es el capitalismo. Esto no es una crisis del capitalismo. Y el capitalismo no va a salir de esta crisis. Lo dijo Marx, lo dijo Engels y lo dijo Lenin. Y el que cree otra cosa está muy equivocado. Pero que muy equivocado. Con las pistolas no se consigue la revolución. Yo no sé de ninguna revolución que se haya conseguido con pistolas. No conozco. Si alguien conoce alguna, que me lo diga. Si tenemos que analizar el fenómeno de la lucha armada en este país es el inventor de la guerrilla. O sea, la lucha armada en este país no la ha inventado ETA, ni Grapo, ni los anarquistas, ni lo de la Operación Pandora, ni los otros. El que en un país como España exista la lucha armada y haya existido durante tantos años, mucho más que en Italia, por ejemplo, no es casualidad, eso tendrá que tener una explicación, que no depende de ETA, no depende de ninguna, no depende de siglas. Yo lo he dicho mil veces, cuando me han detenido le he dicho a los jueces, ¿usted qué se cree? Que la lucha armada en este país depende de que yo soy un fanático, estoy diciendo a la gente, venga, con las armas, vamos al ataque. No vas a ningún lado con ese tipo de discurso, ¿no? La lucha armada en este país ha sido consecuencia de un Estado muy concreto, determinado, que ganó una guerra civil, que mató a 1 millón de personas en la guerra civil, que mató a 350.000 personas después de la guerra civil, que ha secuestrado a niños, que ha encarcelado a miles y miles de personas, que ha torturado y que no ha cambiado, que esencialmente no ha cambiado. Y si has vivido en Euskadi, tú lo sabrás. Como yo también he vivido en Euskadi. Y sabemos lo que ha sido eso. Y podemos contar muchas cosas. Es consecuencia de este Estado. La responsabilidad de eso es de este Estado. No nos engañemos, no es problema de ninguna sigla. Y el ministro del Interior, que le gusta decir que aquí hemos ganado y se ha acabado. Señor ministro, está usted equivocado. Usted ha acabado con unas siglas, no se confunda. Y está el problema del Alsasua, por ejemplo, muy reciente, ¿no? Curioso. ¿Cómo es posible que en un país exista el delito de enaltecimiento del terrorismo si no hay terrorismo? No han acabado. Señor ministro, ¿no acaba usted con el terrorismo? ¿Cómo puede haber enaltecimiento de algo que no existe?
como los curas que están haciendo enaltecimiento de los ángeles, de los arcángeles y de cosas que no existen. ¿No? ¿Por qué? Para justificar la represión. Y este Estado no es capaz de abandonar la vía represiva, es tremendo. Es tremendo. Y todo porque uno opina, porque el otro dice, escribe en internet, dice esto, dice el otro. Y una pelea de borrachos en un bar, ¿cómo es posible que vaya a la Audiencia Nacional? Por favor, que me explique, si hay aquí alguien que ha estudiado Derecho, que sea abogado, que me lo explique, porque yo no lo entiendo. El equivocado debo ser yo, porque a nadie estas cosas le parecen extrañas, pero a mí me parecen una aberración. Ahora, el problema de la lucha armada, ¿qué pasa? ¿Que depende de quién? ¿De que no sé qué organización llama a la lucha armada? No. El problema de la lucha armada en este país tiene raíces muy profundas que no se han abordado y que no se van a tocar. Y continuará. No les gusta. O sea, no les gusta oír esto a los jueces, a la policía y a la Audiencia Nacional. Pero esto es una realidad. Es una realidad. No van a conseguir acabar con la violencia, porque están ellos generando violencia. Están generando independentistas en Cataluña, porque están todo el día machacando a Cataluña. ¿Qué esperan de Cataluña? ¿Qué esperan de Cataluña? ¿Que hacen un referéndum? No. ¿Que dicen no sé qué? No. Que esto tampoco, y esto no, y una ley, y... Entonces lucha armada no. Pero ellos sí hacen la lucha armada. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Que tenemos que poner la otra mejilla? Porque yo no soy cristiano. Yo no sé si alguien es cristiano y pone la otra mejilla. Yo no conozco a nadie, pero me han dicho que los cristianos ponen la otra mejilla. Pero yo no lo conozco. Es decir, cuando hay un combate de boxeo hay dos partes. Hay dos boxeadores. Uno pega y el otro también pega. ¿Qué pasa? ¿Que solo vamos a contar los golpes que ha pegado ETA al gobierno? ¿Por qué no habla el gobierno de los golpes que ellos han pegado? A ETA y a los que no son de ETA. ¿Por qué no reconoce el Estado la responsabilidad en los crímenes de los GAL, por ejemplo? 30 personas asesinadas. El caso Lasai Zabala es el más conocido, ¿no? Pues que ha habido otros 30 muertos, más. ¿Por qué no reconocen la tortura? No se tortura en este país, ¿no? La policía no ha pegado a nadie. Quiero decir, Amnistía Internacional miente, Human Rights Watch miente, ¿todo el mundo miente? Vamos a ser pacifistas, ¿vale? Pero vamos a ser todos. Yo el primero, ¿vale? Yo soy pacifista. Que me dejen en paz. Que me dejen en paz. Yo soy pacifista, que me dejen en paz. Claro, pacífico y pacifista. No. Pero es que ellos no son pacifistas. ¿Habéis visto las manifestaciones? Bueno, no las manifestaciones. ¿Cómo se disuelve la policía las manifestaciones? Cualquier tipo de manifestaciones, a palo limpio. Entonces, la lucha armada, mal. Las manifestaciones, mal. La lucha parlamentaria, mal. Si declara la independencia, mal. Y esto está prohibido, y la ley Mordaza, y la operación Araña. Entonces, ¿qué pasa? No puedes poner ni un Twitter diciendo me alegro de la muerte de Carrero Blanco, qué bien, lo celebro con champán. Y te caen 2 años de cárcel. ¿Eso no es violencia? ¿Alegrarte de la muerte de una persona que murió hace 40 años? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Callarnos la boca, quedarnos en casa, ir al fútbol y ver la tele? En este país no ha habido un kilómetro cero. Es decir, no ha habido un día en el que puedas decir, bueno, vamos a ver, venimos de una guerra civil, de 40 años de represión, o de 80. Es decir, este país necesita un día, necesita un momento en el que se diga, empezamos de cero. Y empezar de cero quiere decir, sacamos a los presos políticos a la calle. No hay presos políticos, cero. Pero eso de la noche a la mañana. Lo que no me vale es, como ocurrió en la transición, que tengas que hacer una lucha, una huelga general, una manifestación, una pelea durante años para conseguir sacar a algunos presos y dejar a otros dentro. Eso no, porque entonces quiere decir que el gobierno actúa presionado por la lucha en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere cambiar.
Y el gobierno de Suárez no quiso cambiar. Pero no solamente no quiso cambiar con los presos políticos, que es que aquí no se ha contado la historia. Cuando las primeras elecciones llamadas democráticas del 15 de junio de 1977 hubo 300 partidos que se quisieron legalizar. ¿Y sabéis cuántos se legalizaron? ¿Sabéis cuántos se legalizaron? 100, una tercera parte, más o menos. Y os cuento quiénes no se legalizaron y por qué no se legalizaron. Por ejemplo, Esquerra Democrática de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña. Uno de ellos, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tenía todo lo peor. Era de Esquerra, era republicana y era de Cataluña. Por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que si tú tienes un hijo, vayas al registro civil y te diga el registrador, oiga usted, pero ¿cómo le llama Pepe a su hijo? Pues no le puede llamar Pepe, usted le tiene que llamar Joaquín. ¿Cómo es posible que en un país que viene de un régimen fascista vaya un partido a legalizarse y diga el gobierno, diga un juez o diga Perico, el de los palotes, a usted no le legaliza? O como le hicieron al PC, usted cambia los estatutos, y va el PC como corderitos y a cambiar los estatutos. Es que si tú cambias los estatutos de un partido, no estás legalizando el partido, te estás bajando los pantalones. Eso no se ha contado, ¿verdad? Eso no se ha contado. ¿Esas son las libertades? Y claro, luego tú haces una constitución, engañas a la gente, convocas unas elecciones legislativas y conviertes ese congreso en un congreso constituyente y haces una constitución. ¿Hay aquí alguien que haya estudiado Derecho? Me gustaría saber, sí, eso, tú has estudiado Derecho. Estoy en ello. Estás en ello. Bien. ¿A que eso es un fraude? Total. Total. Y por tanto esta Constitución es nula. Por tanto aquí no hay Constitución, ¿verdad? Porque el fraude de ley crea una nulidad de actuaciones. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque es como si yo te dejo la llave del coche, coges tú el coche y te apoderas de él. Y vas al registro de jefatura de tráfico y este coche es mío, mira, tengo la llave. Chica, ¿te dejo el coche para qué? Cuando tú casas esta noche para que te vayas a casa. Y tú te quedas con el coche, pues eso es lo que hicieron los diputados en el año 77. ¿Y por qué legalizan a unos sí y a otros no? ¿Y quién es el gobierno y quién es el juez y quién es quien sea que no legaliza los partidos políticos? Que no, señores, que se legalizan todos los partidos políticos. Todos. Y que usted no es quien para no legalizar a un partido político. Es que no se ha enterado. Es como si en el registro de la propiedad voy yo a legalizar una cooperativa y me dice el juez, no, pero esta cooperativa no, ¿cómo hace usted una cooperativa de viviendas? No, hombre, no, hago una cooperativa de consumo. Váyase a la mierda. Yo hago las cooperativas que me da la gana. Y usted coge los estatutos que yo le llevo y los registra. Y si voy con un partido político, usted va y lo registra. Porque eso se llama libertad y lo demás es una mierda. Y lo que hicieron con la izquierda Abertzale y con Sortu fue exactamente lo mismo. Que no lo han legalizado, que es mentira, que la gente está muy equivocada. ¿No os habéis leído la sentencia del Tribunal Constitucional? Donde dice la policía que tiene que vigilar a Sortu. Cuidado, cuidado. ¿Cómo que cuidado? ¿Pero quién es la policía para vigilar a un partido político? ¿Pero en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Necesitamos en este país un kilómetro cero. Empezamos y partimos de cero, todos. Y con juego limpio. Con juego limpio. Pero con juego limpio a todos, joder. ¿Es que qué pasa? ¿Que solo voy a hacer el pacifista yo? Y mientras que me den todas en el mismo carrillo, ¿no? Venga. Ah, no, pero es que tú, joder, es que eres un violento. Es que le has pegado al otro. Joder, que me está dando, coño. Claro. ¿Por qué siempre estamos acusando de violentos a los mismos? Las detenciones no son violentas. O sea, la operación Pandora no es violento contra un movimiento anarquista. ¿Qué han hecho esos anarquistas? ¿Cuál es el delito? Es que yo lo que he leído en la prensa es que les han ocupado abundante documentación. Joder, vaya crimen. Abundante documentación. ¡Qué peligro, no! ¡Qué miedo! Son anarquistas, tienen abundante documentación, tienen papeles. Toda la casa llena de papeles. ¡Qué miedo! 40, 50 detenidos, la operación Pandora. Una red anarquista que quieren acabar con todo, ¿no? Con el mundo. ¿Este es este país?
Y tenemos que empezar de cero, ¿eh? Y si no es por las buenas, pues, chicos, lo siento mucho, pero no es porque yo lo diga. No es porque yo lo diga, ¿eh? Este país es una olla a presión, el gobierno está poniendo el fuego al máximo, no paran, no sé qué pretenden, no paran. ¿Y qué quieren? ¿Que la gente esté todo el día recibiendo golpes? Y claro, luego hay estallidos, ¿no? Como ha ocurrido en este país durante toda la vida, de que la gente se harta y que luego le prenden fuego al primero que pillan. Claro, luego es que matan a los curas, ¿no? Como hacían los anarquistas durante la guerra. Que matan a los curas. O le prenden fuego a las iglesias, que la gente le va a prender fuego a todo. Sí. ¿A que sí? Va a ser así, desgraciadamente va a ser así. Que parece que yo cuando digo esto que me gusta, ¿no? No estoy encantado. Pero es que no me cabe ninguna duda que va a ser así, desgraciadamente. Va a haber explosiones de violencia muy serias, que ya estuvo a punto de haberlas hace un par de años, 3 años, todo aquel movimiento de los scratches y tal, que lo han conseguido contener, ¿no? Pero eso tenía una pinta muy fea. Muy fea. ¿Por qué? Porque no hay cauces. Porque no hay cauces de participación, no hay cauces, la gente no la dejan moverse. La movida que han organizado aquí con esta charla ha sido impresionante, pero impresionante, vamos. O sea, ¿que os parece normal? Eso es el personal político que padecemos, que tenemos. Imagínate a esa gente en el gobierno, a todo ese atajo de tarados en el gobierno. No solamente va a haber rupturas, sino que va a haber una revolución en este país. Es inevitable y no depende de nadie, no depende del partido ni de nada. El problema no es porque es lo que preocupa a mucha gente. Bueno, acabamos ahora mismo. Si analizamos fría y objetivamente la situación del capitalismo en general en el mundo, pero sobre todo en los países que llamamos más avanzados, no puede ser más calamitosa. La situación es gravísima, lo que pasa es que nunca se cuenta así. La situación del capitalismo es terminal, señoras y señores. Esto se ha acabado ya, no da más de sí. De manera que va a haber un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de millones y millones de personas en todo el mundo. Hay un problema serio de guerra no solamente en Oriente Medio, sino de guerra en todo el mundo. Cuidado. Eso entra dentro de los planes. Para poder hacer planes necesitamos conocer la situación, poner todas las cartas encima de la mesa, no solamente las que me gustan o las que no me gustan. La situación no depende del cambio de gobierno ni de que continúe el gobierno, porque, como tú sabes muy bien, son piezas intercambiables en un 90% de la situación. Es decir, no podemos esperar a que quitamos esta pieza de aquí, le quitamos la rosca, ponemos esto aquí y esto haya cambiado. No, yo no quiero esto. Yo quiero que me llenen la botella. Y quiero otra botella. Y quiero una botella de 1,5 litros. Es decir, yo no quiero un cambio de gobierno, porque sé, la experiencia me dice, yo tengo 62 años, llevo 40 años en esta batalla, y ya he visto muchos cambios de gobierno. He visto el franquismo, he visto la UCD, he visto el PSOE, y luego vi el PP, y luego vi el PSOE, y luego otra vez el PP. Como tú. Y cuéntame el cambio, o el cambiazo. Es decir, los problemas de los que estamos hablando dependen de un cambio de gobierno. El gobierno que venga con su política económica, suponiendo que le dé la vuelta a todo, ¿no?, que ¿va a poder dar trabajo a los trabajadores? No. ¿Va a poder pagar las pensiones? No. ¿La gente va a poder tener vivienda? No. ¿La gente va a poder tener luz eléctrica? No. No, no y no. Esto va a más y va a peor, desgraciadamente. El deterioro, ya no el deterioro económico, el deterioro social. Joder, si tú eres de mi edad, sabes cómo ha sido esta situación en los años 80, por ejemplo, ¿no? Con el boom de la entrada en la OTAN, en la Unión Europea, el despilfarro que ha habido aquí, el desmadre, el robo, el saqueo.
etcétera, 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 de grandes Antones de la transición, como por ejemplo Jordi Pujol. ¿Es posible que todo esto mejore? Es decir, dime un aspecto en el que tú crees que este país puede mejorar, porque yo lo he pensado miles de veces y no lo veo. ¿Qué gobierno, qué partido me dice a mí una de mis grandes reivindicaciones, que es que yo quiero que este país salga de la OTAN? No quiero a la OTAN. ¿Qué país? Es que no he escuchado ningún programa electoral, ni ningún mitin político, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, ni del PP, que me diga, vamos a sacar a España de la OTAN. No lo he oído. Yo no he oído a nadie que en este país me hable del hambre. Hay un problema de hambre. Lo contábamos el otro día. Cuando llegó Manuela Carmena al gobierno, dice, no podemos cerrar las escuelas, pues si no los niños se quedan sin comer, se van a morir de hambre. Y hacemos un censo, hicieron un censo y hay 45.000 niños en Madrid que no comen en su casa. La única comida que tienen es la que hacen en el colegio. Y yo digo, si hay 45.000 niños que no comen, quiere decir que los padres tampoco comen y que si tienen un hermano tampoco come. Luego multiplica por 3 o multiplica por 4. Hay cientos de miles de personas solo en Madrid que están pasando hambre. ¿Qué partido me está hablando de esto? Quiero que me hablen de esto y que me digan qué soluciones le dan a esto. Y cuando algún partido me hable de estas cosas, me hable de la República. No quiero la monarquía, que no me da la gana. Que no admito la monarquía que está puesta por Franco, que no es ni monarquía. Porque Juan Carlos I no hereda a su padre no fue rey, hereda a Franco. Es Franco II, y este es Franco III. No quiero monarquía, quiero una república, quiero el socialismo, quiero que a Galicia se le diga que Galicia es una nación y que tiene sus derechos, que Euskadi es una nación y que tiene sus derechos, y que Cataluña es una nación y que tiene sus derechos, y que Canarias es una nación y que tiene sus derechos. Y vamos a reconocer los derechos de las personas, de los pueblos. Canarias lo he dicho, ¿no? Lo he dicho Canarias, no se me ha olvidado porque... ¿Esos son o no son los problemas fundamentales de este país? El problema de la mujer, que es un problema complejo, no es solamente el problema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, es un problema que arrastramos de mucho tiempo atrás, que no tiene una solución fácil, que tiene también muchas connotaciones, porque en definitiva es un sistema de dominación, lo que se llama el patriarcado. Tiene connotaciones de clase, pero que van mucho más allá de una clase social, ¿no? Es decir, lo que se suele decir de la doble explotación de la mujer, ¿no? La mujer está trabajando, pero al mismo tiempo, por el mismo trabajo no recibe el mismo sueldo, etcétera, 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 etcétera. Pero todo este tipo de problemas tan complejos como el problema del medio ambiente, como el problema de la mujer, etcétera, que no van a tener una solución inmediata ni radical, ni decir es que a partir de que aquí hagamos un cambio social la mujer ya no va a tener ningún problema. No, es que no es así, porque son problemas que se arrastran de muy atrás, que proceden de una distorsión del papel de la mujer dentro de la sociedad. Y ese desarrollo solo va a ser posible con un cambio de la sociedad. Dentro de la sociedad capitalista, el papel de la mujer va a seguir siendo el que es. Y ha mejorado una barbaridad. Sigue mejorando una barbaridad, a pesar de, como tú has dicho, de los 80 y tantos asesinatos de mujeres, ¿no? Sigue siendo una barbaridad. Y eso es la punta del iceberg. Porque claro, hay mujeres que están padeciendo maltrato, lo que pasa es que como no han muerto no están en la contabilidad. Y eso concierne a un problema laboral. Es decir, la mujer tiene que tener una independencia, tiene que ser ella misma. Si la mujer no es ella misma, si la mujer no tiene independencia, si la mujer no puede decir tú fuera y ahora yo me voy o te vas tú, tiene que tener una independencia, pero no solamente material, sino también intelectual. Pero es que la mujer, igual que los trabajadores, tienen que analizar y tienen que saber cuál es la raíz del problema. Y una vez que sabes cuál es la raíz del problema, atajar ese problema.
Puedes poner parches, puedes mejorar, puedes cambiar cosas, a todos nos gusta, que bueno, pues es que mientras no viene un cambio, el cambio que nos gustaría, bueno, pues por lo menos que, claro. Pero realmente el poner los fundamentos para que esos problemas no es que se solucionen, que la gente está muy equivocada, que se cree que es que aquí hacemos un cambio y nos podemos ir a la playa a tomar el sol. Eso no es así. Necesitamos sentar las bases para que todos esos problemas se vayan resolviendo. Se vayan resolviendo. Pero nos vamos a engañar si pensamos que esos problemas que vienen de muy atrás, que tienen un origen en las sociedades de clase, en las sociedades primitivas, en el papel que la mujer ha ido desempeñando, un papel de postración, un papel de falta de visibilidad, como se dice hoy, etcétera, etcétera, se van a solucionar dentro de esta sociedad que es una sociedad de clase. Y en donde todos los resortes, no solo los económicos, sino los culturales, los ideológicos, los educativos, están en manos de una clase social. Lo dijo Marx también, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Una clase que domina no solamente se impone por la fuerza, se impone también por la ideología, porque hace asumir a las clases subordinadas su propia ideología. Que es lo que decimos, no, es que, joder, es que este es un trabajador, pero resulta que es más reaccionario que dice, es un derechista, vota al PP, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que asumen ese mismo rol y contribuyen a la transmisión del papel subordinado de la mujer, claro. ¿Por qué? Porque las relaciones de dominación siguen estando ahí. Mientras no cambiemos esas relaciones de dominación, es que no hay manera. Porque la escuela está en manos de quien está, los planes de estudio están en manos de quien están, porque Internet está en manos de quien está, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es la propiedad privada sobre los medios de producción, no solamente sobre los medios de producción de las fábricas, sobre los medios de producción de los automóviles, sino sobre los medios de producción ideológica, que es lo que se publica. Lo que decías tú, ¿no? Es que ponemos la tele y ya no solamente los anuncios, pero ¿no habéis visto eso de hombres, mujeres y viceversa? No. Claro, es que no veis esas cosas. Y eso es un día, es el gota a gota. Plin, 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 plin. Y hay mucha gente, muchísima, la mayor parte de la población, que solo tiene esa fuente de información y ese tipo de valores y ese tipo de relaciones personales, que son relaciones podridas de hombres con hombres y de mujeres con mujeres y de hombres con mujeres y de mujeres con hombres. Todas las relaciones posibles. Es que no sé cómo os perdéis esos programas. Claro, es que ¿qué analizamos? De verdad, ¿qué analizamos? Que eso es lo que hay que analizar. Eso es la sociedad, eso es la vida real. Eso es lo que la gente piensa, la gente joven. La gente joven está viendo ese tipo de cosas. A veces hay que verlo para saber qué es lo que están viendo. Oye, que lo he dicho antes. Hay que estudiar al enemigo. Exacto. Somos el único país en donde se ha hecho 17 versiones del Gran Hermano. El único país del mundo. El único. Para vergüenza de nosotros. Y otras 17 que vamos a tener. 17 versiones. Pero que eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque la gente lo que piensa es eso. La gente no se lee el Capital, no se lee el Manifiesto Comunista, que estamos muy equivocados. Lo que se lee es hombres, mujeres y viceversa.